por si usar la tabla es muy sencillo, pues en el PDF encontramos un video tutorial de YouTube sobre cómo usar la tabla. Y ya y en el otro link encontramos un link que nos envía a una página online donde encontramos en línea como dónde poner en nuestro lenguaje simbólico la afirmación para que pues la página nos saque la veracidad, o sea, como tal, el esquema de verdad de dicha afirmación. Entonces la tabla es muy fácil de manejar, se usa táctil, aparece un lenguaje simbólico y se usa simplemente con símbolos y con el mouse para escribir la ecuación, luego le damos consultar y ya nos aparece como tal la tabla de veracidad. Entonces eso fue todo por el video, muchas gracias por su atención. Entonces ya lo que nos haría falta despejar es el elemento de la conjunción, que es este símbolo que tenemos acá a este lado. Entonces para la conjunción tenemos dos premisías, que podría ser P, y la otra premisía, una premisía 2, que puede ser Q, y tenemos nuestro elemento de la conjunción, que es este símbolo. Entonces ubicamos aquí el verdadero, verdadero, falso, falso, y al otro lado, debajo de la premisía Q, ubicamos verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, qué nos dice la ley de la conjunción? Que solamente se es verdadero cuando la primera premisía es verdadera y la segunda premisía es verdadera. Lo que quiere decir que solo nos aplicaría en el primero, que es verdadero la primera premisía, la segunda es verdadero, entonces como resultado nos va a dar verdadero. Aquí después tenemos verdadero, falso, entonces nos da falso, falso, verdadero, nos va a dar falso, y falso, falso, que nos va a dar falso. Bueno, entonces ahora según lo visto en el ejercicio anterior de la explicación de lo de la conjunción, entonces tenemos aquí P y Q. En el primero tenemos que la conjunción de P está verdadero y la conjunción de Q está verdadero. Entonces verdadero y verdadero nos da verdadero. Aquí después tenemos verdadero, verdadero, lo que nos da verdadero. Después tenemos verdadero, falso, nos da falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero nos va a dar falso. Falso, verdadero nos da falso. Falso, falso da falso. Y falso, falso da falso. ¿Por qué? Porque la ley de la conjunción nos dice que solamente si la primera premisía es verdadero y la segunda premisía es verdadero, nos va a dar verdadero. Bueno, entonces según el orden de ideas, ya lo que nos haría falta despejar sería el condicional. Para despejar ese condicional también necesitamos basarnos en otra tabla para pues saber cómo vamos a despejar ese condicional, ¿cierto? Bueno, entonces según este orden de ideas tenemos que para el condicional, que es este el símbolo, que es la flechita, tenemos que solamente va a ser falso si la premisía es verdadero y el condicional es falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, nos va a dar falso. Y eso es lo que nos exige el condicional, pues eso es lo que nos da a tomar el condicional. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que el primero pues es verdadero, este otro es verdadero y ese otro pues obvio también es verdadero porque está falso falso. El único que tenemos como verdadero falso es este, el segundo. Siguiendo el orden de ideas que llevamos, entonces ya nos queda reemplazar R, que como nos dice ahí las velocidades es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Y ahora tenemos que aplicarlo del condicional para poder despejar el valor del condicional. Entonces, según el condicional nos decía que tiene que ser verdadero la primera y el segundo es falso. Teniendo estas órdenes de ideas, entonces el primero es falso, el segundo es, perdón, el primero es verdadero, el segundo es verdadero falso, entonces ese sí es falso, ese es falso verdadero, entonces es verdadero, falso falso, pues es falso, falso verdadero, es verdadero, perdón, este también es verdadero, porque falso falso verdadero, falso verdadero, pues es verdadero, falso falso verdadero, aquí está falso verdadero, verdadero y falso falso verdadero. Entonces en este orden de ideas solo nos daría un factor de solamente un falso y el resto en verdadero. Si nos hubiera salido en esta fila todo verdadero, hubiéramos tenido una tautología. Pero entonces si al contrario nos hubieran dado todos en falso, sería una contradicción.
Pero entonces si nos pasa como en nuestro caso que hubiera un verdadero o falso, hubo un falso y el resto era verdadero, falta con que haya solo un verdadero o solo un falso, entonces nos vamos a encontrar contra una contingencia. Lo que quiere decir que para el ejemplo 1, para nuestra escala, para nuestra tabla de verdad nos encontramos a una contingencia. Este es otro ítem de los que nos planteaba el ejercicio, que era dar el tipo de tabla de verdad que nos habíamos encontrado según la solución de la tabla, y pues como lo pudimos ver, es una contingencia. Y ya como último ítem del ejercicio teníamos plantear nuestra ecuación, en lenguaje simbólico, en la tabla de verdad de la UNAT, en la tabla online. Entonces, para la comprensión de esta tabla online fue necesario ir y verificar en el contenido de aprendizaje del curso, y pues había una guía donde encontrábamos un PDF con el paso a paso de cómo usar la tabla. De por sí es muy sencillo, igual. Buenas tardes para todos, mi nombre es Carlos Andrés Chaparro González, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial, pertenezco a la Escuela Básica de Tecnología e Ingeniería, pertenezco al CEAD Duitama del centro de Boyacá. El motivo del presente video es realizar una evidencia de la realización de la explicación de cómo se realizó uno de los ejercicios proyectados en nuestra unidad 1, tarea 1 del curso Pensamiento Lógico Matemático. ¿Quién lo coordina? La tutora Lady Joana Otero. Bueno, entonces en la unidad 1, tarea 1, métodos para probar validez de argumentos, en el ejercicio 1 nos aparecían como varios ejercicios enumerados como A, B, C, D, E, F. A mí, pues por el orden en que llevábamos, como se coordinó en el foro, me tocó el numeral D. Entonces, para la realización del ejercicio, lo que nos proponía o lo que nos ofrecía la guía era... Bueno, entonces lo que nos ofrecía el ejercicio como tal, la guía, eran unas preposiciones simples a partir de unas primicias. Entonces tenemos 3 primicias, me ofrecía a mí el numeral D. Teníamos la primicia P, que es los seres vivos son tremendamente diversos. Primicia Q, preposición simple, los seres vivos tienen otras características diferenciadoras que les permiten adaptarse a diversos entornos. Primicia R, los seres vivos compiten con otros seres vivos por el acceso a los resultados necesarios para continuar viviendo. Entonces tenemos las primicias ordenadas con las letras P, Q, R, y a lo que nos hace referencia a cada letra es la preposición simple. Para la realización del ejercicio también se nos ofrecía este lenguaje simbólico donde nos dice pi, P, I, Q, entonces R, que nos hace referencia a P, como ya había mencionado, los seres vivos son tremendamente diversos, y Q, que serían los seres vivos, tienen otras características diferenciadoras que les permiten adaptarse a diversos entornos, entonces, que nos hace referencia a la flechita, R,